¿Hay vida más allá de la tumba? Si existe el alma, ¿sobrevive al cuerpo? Si eso es así, ¿cuándo surgió por primera vez la creencia de que el alma se puede reencarnar, puede nacer de nuevo en otro cuerpo físico? Hace miles de años los antiguos egipcios creían que el alma continuaba existiendo después de la muerte, que volvía a la tierra y se reencarnaba en un nuevo cuerpo físico. ¿Es el actual Dalai Lama la evidencia de la reencarnación? ¿Por qué fue él elegido para ser la cabeza espiritual de una de las grandes filosofías religiosas del mundo? Aunque quizá alguna vez llegó a ser fundamental en el judaísmo y en el cristianismo, la idea de la reencarnación, con el paso del tiempo, fue sofocada tanto por la Iglesia Católica como por la sinagoga. Después de siglos de abolición, el descubrimiento de un esqueleto enterrado en una planta baja en Nueva York encendió la llama de la creencia generalizada en la reencarnación en Occidente. En una época más reciente, un ama de casa de Colorado afirmó haber vivido en unas tierras remotas hace siglos. ¿Qué evidencia hay para demostrar la teoría de la reencarnación? Quédense con nosotros mientras seguimos con aquellos que hace mucho tiempo se hicieron una de las preguntas más profundas. ¿La muerte es el final o volvemos a vivir en un nuevo cuerpo físico? La reencarnación. Probablemente nos ha ocurrido a todos nosotros alguna vez. Se denomina lo ya visto, déjà vu. De repente, en una zona que no hemos visto jamás, sentimos una extraña sensación de familiaridad. De manera misteriosa se produce una sensación de que hemos estado allí antes. ¿Podría ser eso posible? ¿Qué ocurre con la persona que has elegido compartir tu vida? ¿Os habéis conocido antes, como algunos creen, en una vida anterior? La mente humana se ha aferrado a la idea de la reencarnación durante miles de años. En algunas culturas tal teoría fue contemplada como una amenaza, anunciando consecuencias tremendas a una vida injusta y deshonesta. ¿Podrían las malas acciones cometidas en esta vida llevarnos en una siguiente reencarnación a un nivel más bajo en forma de animal o de insecto, por ejemplo? Por el contrario, ¿una vida meritoria podría ser recompensada en una próxima reencarnación? La creencia en la reencarnación es una convicción tan vieja como la fe de la humanidad en una fuerza divina que crea y juzga al mundo. La aplastante mayoría de los habitantes de la Tierra creen en la vida después de la muerte. Pero también existe otra buena parte que se inclina hacia la idea de que el alma no está destinada solo al cielo o al infierno, sino que vuelve a la vida en otro cuerpo físico. ¿Qué evidencia hay en la que se pueda apoyar esa visión, especialmente cuando la inmensa mayoría no recuerda nada de sus vidas anteriores? Mucha gente tiene la sensación de que no puede existir la reencarnación porque no recuerdan su pasado. Mi respuesta es que sí, sí recordamos. No tenemos los detalles, pero hay ciertas huellas y claves sobre quiénes somos. La clase de música que preferimos, la gente que más nos atrae, el tipo de comida que nos gusta, la música que escuchamos, la ropa que vestimos. Ciertas épocas históricas con las que nos identificamos son señales de dónde hemos estado anteriormente, de manera que nuestra encarnación actual o nuestra vida presente es una combinación de todas las experiencias por las que hemos pasado. ¿Cuándo echó raíces por primera vez el concepto de la reencarnación? Para descubrir el misterio nos hemos de embarcar en lo más profundo de una búsqueda en la antigüedad, porque el mundo arcaico nos ofrece unas pistas muy seductoras sobre las primeras inquietudes de que la vida ciertamente trasciende a la muerte. Es una creencia que data desde la Edad de Piedra.
Desde tiempos inmemoriales, muchas sociedades primitivas enterraban a sus muertos en posición fetal. ¿Podría eso quizás sugerir la creencia en la reencarnación? ¿Preparaban a los muertos para un posible regreso a la vida? En la actualidad, la India sigue siendo uno de los vínculos más vitales con el pasado. Allí el hinduismo es el camino predominante de la fe. Con una antigüedad de 5.000 o 6.000 años, la mayor parte de su origen sigue siendo un misterio. Es la religión más antigua de cuantas se practican actualmente en cualquier parte del mundo. La aceptación de la reencarnación es fundamental en el hinduismo. Se cree que la vuelta a la vida de una persona en un cuerpo físico es el resultado de cómo vivió esa persona en su vida anterior. Para los seguidores de la fe es fundamental escaparse del interminable ciclo de reencarnaciones. El proceso recibe el nombre de karma. El objetivo último es romper esa cadena que nos ata, permitir que el alma vuelva a su ser. De esa manera se evitan nuevas reencarnaciones. Te liberas, según la teoría, cuando vences los deseos egoístas por completo, cuando te vuelves compasivo, cuando tu corazón se abre a todo el mundo y cuando estás preparado para unirte a tu ser. Eso ocurre cuando te escapas de la voluntad de Samsara, como dicen los hindúes, pero mientras seguimos implicados con nuestros deseos, volvemos una y otra vez. Seguimos reencarnados y tenemos karma por resolver para cumplir la ley de causa-efecto. Esa voluntad nos domina hasta que nuestra alma madura y consigue ese estado de realización interior. Concluido nuestro karma, no hay ya razón para regresar a este mundo. Entre los hindúes, las vacas son consideradas sagradas. ¿Por qué? ¿Es que existe la convicción de que los animales también tienen alma? Si es así, ¿también ellos están sometidos a las leyes del karma, al ciclo del nacer y volver a nacer? Según el hinduismo, uno puede volver a nacer pasando de ser humano a animal e incluso descender a niveles más bajos. Nos encontramos con que el karma y la reencarnación no son algo progresivo. Todo depende de las acciones que uno lleva a cabo en su vida. Uno podría volver a nacer en forma más baja o podría reencarnarse como un dios. De entre todas las religiones orientales, ninguna se adhiere más fuertemente a la creencia de que todo el mundo sufre un proceso de reencarnación que el jainismo. En el jainismo nos encontramos con la idea de que el alma no solo aparece en los seres humanos, sino en todo lo que existe. En los animales, en las plantas, en los microorganismos, incluso en la vida mineral. El alma puede ir progresando, pasando de una forma de vida a otra, de las rocas a las plantas, de ahí a los animales y luego a los humanos. Sin embargo, el cuerpo físico humano es el único en el que las almas pueden ser liberadas. Tan comprometidos están los Jains con la creencia de la reencarnación que para evitar la destrucción de la más insignificante de las criaturas, muchos se ponen máscaras en la cara para evitar ingerir el más diminuto de los insectos. Insectos que, según los Jains, han podido ser alguna vez seres humanos. Creen que si son responsables de tomar la vida de otros seres, ellos se volverán a reencarnar de nuevo para pagar la deuda por su pecado. En el Tíbet, el budismo, originalmente procedente de la India, ha sido la religión nacional durante 1400 años. Uno de los textos fundamentales de la filosofía budista es el Libro de los Muertos. Una vez que ha fallecido una persona, un lama o sacerdote leerá los pasajes del libro para ayudar al alma de la persona fallecida a elegir nuevos padres y un ambiente adecuado para su siguiente reencarnación. Las oraciones son formuladas con la intención de guiar y ayudar al alma a prepararse para su nueva vida física que estaba determinada por las acciones y logros de la que acaba de concluir. Dicha creencia alcanza su máxima importancia en la selección del líder espiritual budista tibetano, el Dalai Lama.
Desde 1694, todos los Dalai Lama han vivido en el Palacio Potal, desde donde se dominan las vistas de la ciudad de Lhasa. En 1959, cuando la China comunista invadió el Tíbet e impuso el régimen militar, el Dalai Lama actual huyó de la capital y se refugió en la India. En el exilio continúa desempeñando la función de ser la cabeza religiosa de millones de budistas asiáticos. Pero ¿cómo llegó él a ocupar ese papel tan reverenciado y sagrado? Cuando el 13º Dalai Lama murió en 1933, los líderes religiosos inmediatamente iniciaron la búsqueda de un sucesor. Pero tenía que ser la reencarnación auténtica de los que le habían predecido. ¿Cómo iba a ser identificado? El procedimiento habitual es que el Dalai Lama anciano, antes de estar cerca de la muerte, habitualmente sabe cuándo va a morir, redacte algo parecido a un testamento, escribe cartas y deja pistas a su pueblo. Me gusta esa zona, me gusta esa ciudad, me gusta esa familia, y estas claves se tienen en cuenta. Luego, cuando ya ha muerto el Lama, todos los psiquiatras, ya sabes, los de la corte, todos los Jan Dixon del Tíbet, los psicólogos y astrólogos profesionales se reúnen y se les consulta. Pensamos que está al noroeste y creemos que vive en esta clase de casa y en este tipo de familia. En lo profundo de las montañas de Singhai, en la remota provincia occidental de China, en 1935, en el seno de una familia pobre, nace un joven llamado Lamo Dondrup. Pero él no es un chico corriente. Desde su más temprana edad era diferente a los otros niños. Con frecuencia fantaseaba diciendo que algún día viajaría a Lhasa en el Tíbet, un lugar que ni él ni su familia habían visitado jamás. When I was very young, I think 1.5 years or 2 years, 3 years, you see, during that period, I always telling my mother, I will go to Lhasa. That, and also whenever I play, and also I play. Now I'm going so there. I'm now moving to Lhasa. Las noticias de la existencia del Lamo Dondrup pronto llegaron a Lhasa. En 1937, una comitiva investigadora compuesta por altos lamas disfrazados pertenecientes al gobierno del Tíbet salieron hacia la pequeña aldea para investigar al pequeño de 2 años y medio del que habían oído hablar. ¿Podría tratarse del Dalai Lama reencarnado? Le pidieron que eligiera los objetos religiosos y la ropa que habían pertenecido al Dalai Lama anterior de un conjunto de objetos todos parecidos entre sí. El niño, sin dudarlo, los eligió todos sin equivocarse. En un momento dado alargó el brazo para coger el rosario del Dalai Lama y afirmó que antaño había sido suyo. Posteriormente, el Lamo Dondrup fue sometido a un examen médico. Su cuerpo fue explorado para ver si encontraban ciertas marcas tradicionalmente asociadas con los Dalai Lama. Por ejemplo, unas grandes orejas, cejas curvadas hacia arriba, lunares en determinadas zonas de la espalda, la huella de la palma de la mano parecida al diseño de una concha. Sin ninguna excepción, todos y cada uno de los signos estaban en el cuerpo del niño. Habían encontrado al 14º Dalai Lama. Actualmente el Dalai Lama es reverenciado por todos los budistas del mundo. No solo es el líder de una de las grandes filosofías religiosas de la Tierra, sino que es aceptado por todos sus seguidores como la reencarnación de todos los 13 Dalai Lama anteriores. La creencia occidental en la reencarnación puede haber estado bien establecida en la época de los antiguos egipcios. El faraón Amenemhat I de la 12ª dinastía gobernó el país durante el período conocido como el Reino Medio hace unos 4500 años. Según algunos expertos, se le conocía popularmente como aquel que repite sus nacimientos, proporcionándonos una tentadora visión de la posible aceptación generalizada de que el faraón seguía viviendo después de la muerte.
Los griegos y romanos atribuyeron la creencia en la reencarnación a un místico egipcio conocido como Thoth Hermes. El alma pasa de una forma a otra, de un nivel a otro, y son muchas las mansiones de dicho peregrinar. Vosotros, mortales, os desprendéis de los cuerpos como si fueran ropa. Sin embargo, oh alma humana, tú eres muy antigua, eres eterna. Thoth Hermes. Thoth Hermes sigue siendo una de las figuras más misteriosas de la antigüedad. ¿Era humano? ¿Fue un dios o un ser legendario? A veces está representado con una cabeza de Rebeco como el dios de la sabiduría, de la justicia y de la escritura. Quienquiera que fuese, dejó una marca imborrable en la cultura occidental. Algunos expertos creen que si Thoth Hermes fue ciertamente humano, pudo haber sido el autor original de lo que se conoce como el libro egipcio de los muertos. Se encuentra en muchas tumbas y criptas, y los jeroglíficos y el arte que constituyen ese misterioso documento con frecuencia representan el alma con la forma de un pájaro con cabeza humana llamado el Ba. Después de 3000 años de reencarnarse bajo forma de vida vegetal o animal, creían que el alma obtendría el derecho de volver a nacer en el cuerpo físico de un ser humano. Déjame que tome posesión de mi alma Ba y de mi espíritu, doquiera que esté. Vosotros observad mi alma, oh guardianes del cielo, porque mi alma Ba irá a reencarnarse en mi cuerpo humano. Del capítulo sobre el alma que se une a su cuerpo del libro egipcio de los muertos. En la antigüedad, a lo largo y ancho del Mediterráneo, fue en Grecia donde con el transcurso de los años se generalizó la creencia en la reencarnación y se afianzó cuando la civilización griega estaba en su cenit clásico. La diosa Saki tenía fama de haber sido uno de los seres más encantadores de todo el panteón de los dioses. Su belleza fue tan notable que el nombre de Saki también fue utilizado para describir una de las creaciones más magníficas de la naturaleza, la mariposa. Pero dado que la mariposa había nacido en una forma más baja de vida, la oruga, los griegos tenían otro significado para la palabra. Saki también significaba el alma, representando la capacidad de un espíritu de una criatura a emigrar de un orden de existencia inferior a uno superior más perfecto. Los griegos veían un gran simbolismo en la transición. ¿Qué era lo que podía haberlo originado? Es algo natural e instintivo en el ser humano asumir la persistencia de todas las cosas. En otras palabras, si miras al universo que nos rodea, no hay nada en él que no señale la idea de esa continuidad. Cuando arde la madera, se transforma en ceniza y en calor. Cuando fluye el agua, va a alguna parte, y cuando hierve, se transforma en vapor. En todos los procesos naturales observamos este encadenamiento. Por eso resulta antinatural que precisamente nuestra consciencia sea lo único en el universo que forme parte de ese proceso de prolongación. Uno de los firmes creyentes en la reencarnación fue el gran filósofo Pitágoras. Como matemático, su nombre quedaría siempre inscrito en los anales de la historia. La escuela que él estableció en Crotone, la península italiana, enseñaba matemáticas, astronomía, música y arquitectura. Pitágoras no solo fue un pensador brillante y original, sino que también poseía una penetración mística en la naturaleza y en el origen de la vida. Él afirmaba que había vivido muchas veces. Creía que Mercurio, el dios de la sabiduría, le había imbuido con la visión de todas sus anteriores reencarnaciones. Todos sus alumnos estaban versados en los misterios de la reencarnación y se les animaba a que valoraran la vida.
Se les enseñaba a respetar el alma de todos los seres, evitando matar a cualquier animal y adherirse a una estricta dieta vegetariana. Aunque él mismo era profesor, no dejó ningún escrito. Sin embargo, su creencia en la reencarnación fue ampliada por 3 de los grandes filósofos que estudiaron sus enseñanzas: Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿No deben finalmente todas las cosas ser devoradas por la muerte? Sí, pero confío en el regreso a la vida y que ese nuevo vivir emane de la muerte. Las almas de los muertos volverán otra vez a la existencia. Sócrates, filósofo griego. Aunque la resurrección física del alma humana era proclamada por algunas de las mentes más admiradas de la civilización occidental, durante siglos la creencia en la reencarnación fue o bien suprimida o permaneció en estado latente. El concepto de que el alma humana experimenta múltiples nacimientos y renacimientos puede parecer ajeno al pensamiento occidental. Sin embargo, uno de los ejemplos más dramáticos que hace referencia a la reencarnación se encuentra en un escrito que a muchos de nosotros nos resulta familiar de la Sagrada Biblia, en uno de los textos que procede del libro del Éxodo. El pueblo de Israel, conducido por Moisés, está al pie del monte Sinaí siguiendo las órdenes de Dios. Moisés les entrega los 10 mandamientos. Cuando lee el 4º y 5º mandamiento de las tablas, que supuestamente han sido escritas por el dedo de Dios, el pueblo escucha las siguientes palabras proféticas: No haréis ninguna imagen o nada que se le parezca de lo que está allá arriba en el cielo o abajo en la tierra, o que se encuentre bajo las aguas. No os inclinaréis ante ellas ni las adoraréis, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy un Dios celoso, que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que no cumplan mis leyes. Éxodo capítulo 20. Eso ha suscitado muchas preguntas entre la gente. ¿Qué sentido tiene? Los que creen en la reencarnación piensan que la traducción es de generación a encarnación, de modo que el significado es que los padres serán visitados hasta la 3ª y 4ª encarnación. En otras palabras, el alma volverá y habrá que dar cuenta más tarde, en un sentido kármico, de los pecados que experimentó o cometió en esa vida precedente, en la 3ª y 4ª generación. Otro ejemplo de una cita que puede referirse a la reencarnación procede del Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de los Salmos. Conduces al hombre hacia la destrucción y dices: volved vosotros, hijos de los hombres, porque 1000 años ante ti son como un ayer que ha pasado y como centinela en la noche. Salmo 90. Una interpretación del referido pasaje viene de la mano de los antiguos místicos judíos, quienes creían que había unos ciclos de 1000 años de duración entre las reencarnaciones físicas del alma humana. Una de las tradiciones más misteriosas del judaísmo es un bloque de creencias místicas conocido por el nombre de Cábala, una palabra hebrea que significa recibir. Se cree que las bases de la Cábala originariamente fueron entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Posteriormente fueron transmitiéndose secretamente de generación en generación. El libro clave del estudio cabalístico es el Zohar, cuyo significado es esplendor. Es un tratado amplio sobre la relación de la humanidad con el Ser Supremo, sobre la reencarnación y sobre la naturaleza del alma. Hay 3 aspectos del alma en la Cábala. Está el Nefesh, que es el alma vegetativa. Está el Ruaj, que traducido podría ser llamado el viento o el espíritu, que es más que animal, o lo que algunos traducen como el alma emocional. Y luego por fin está el Ensama, el alma superior, endiosada e intelectual. Con la muerte el Nefesh y esos 3 aspectos han de pasar por la Gehenna,
y es entonces cuando empiezan a separarse. En ese momento el alma se prepara para volver a nacer. Una vez que ha pasado por dicho proceso y según algunos hay espíritus endiosados que le ayudan a tomar decisiones, le aconsejan cuál debe ser el siguiente paso hacia ese cuerpo en el que se encarna y las lecciones que necesita aprender en la vida siguiente. El estudio de la Cábala alcanzó la cima de su popularidad en la España del siglo XV. Fue allí donde la aceptación judía de la reencarnación se generalizó. En 1492, el mismo año en el que Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo, el rey Fernando y la reina Isabel decretaron una de las proclamas más devastadoras contra los judíos. Fueron expulsados de España en masa. Muchos de aquellos judíos huyeron a otros lugares de Europa. Una vez allí, conservaron intactas sus tradiciones religiosas y prosperaron durante cientos de años. Pero con el nacimiento de la era moderna y la creencia en la reencarnación y el misticismo, fueron suprimidos en gran medida. En el judaísmo, la reencarnación no se convirtió en algo oculto hasta el siglo XIX y la tendencia hacia Occidente, la necesidad urgente de ser aceptado por el sistema científico de Occidente. Fue entonces cuando se hizo secreto lo de la reencarnación, pero no en los ultraortodoxos o hasidic. Y ha habido muchos rabinos que han llamado a la reencarnación, o Gilgul, la piedra angular del judaísmo. El cristianismo está compendiado en los libros que forman el Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Hay algún escrito en dichos textos que ofrezca alguna pista sobre la reencarnación? No dejéis que vuestro corazón desfallezca. Si creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera sido así, os lo habría dicho. Juan 14, 2. La referencia a muchas moradas se refiere a muchas vidas o a muchas reencarnaciones del alma. Hay quienes creen que sí. El mismo Jesús puede haberse referido a su propia reencarnación anterior en este pasaje tomado del Evangelio de Juan. Vuestro padre Abraham se alegró al ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: no tienes ni siquiera 50 años y has visto a Abraham. Jesús les contestó: en verdad os digo, que antes de que Abraham existiera, yo habitaba aquí. Juan 8:56. Tres siglos después de la crucifixión de Jesús, abrazó el cristianismo el emperador romano Constantino, declarándolo la religión oficial del imperio. En el año 325 convocó el primer concilio ecuménico, conocido como el Concilio de Nicea. Aunque consolidó mucho la doctrina de la Iglesia recién establecida, la reunión sirvió para tocar un redoble de campanas por la muerte en la creencia de la transmigración o reencarnación para la mayoría de los cristianos. Los patriarcas cristianos decidieron que esa idea sobre una vida futura múltiple no era buena porque dejaba muchos cabos sueltos. Querían que la gente creyera que solo había una vida futura y que la calidad de dicha vida estaba determinada por su sometimiento a las órdenes de la Iglesia. De modo que prohibieron la creencia en la transmigración, que era hasta entonces algo común a todas las culturas mediterráneas. Aunque ella no estaba aceptada por las corrientes más fuertes, tanto del judaísmo como del cristianismo, la reencarnación pudo haber sido fundamental para esas dos religiones. Desde que las corrientes principales, tanto del judaísmo como del cristianismo, suprimieron el concepto de la reencarnación hace siglos, en Occidente se le ha dado muy poca credibilidad. Pero en el siglo XIX todo eso iba a cambiar. El lugar estaba situado en el estado de Nueva York, a unos 32 kilómetros de Rochester. Corría el año 1848. El pueblo, la somnolienta aldea de Hinesville,
tan tranquila y aburrida como podría ser cualquier pequeña ciudad norteamericana. Sin embargo, en la casa de John y Margaret Fox y de sus dos hijas pequeñas, Kate y Margaret, se iban a desarrollar una serie de extraños acontecimientos. Empezó todo a mediados de marzo. La familia comenzó a ser molestada por extraños ruidos. Posteriormente, el día 31 de marzo, la hija más joven, Kate, retó a la fuerza extraña y oculta. Respondiendo a aquellos extraños sonidos, ella hacía un chasquido con sus dedos. En las noches que siguieron, ella y el misterioso ser inventaron una forma de comunicación. Luego, la otra hija, Margaret, empezó a hacer preguntas a la fuerza espiritual. Ella dijo, si quieres decir no, golpeas una vez. Y así durante varias noches seguidas, hasta que se llegó a saber que el espíritu de la casa en la que vivían perteneció a un hombre que había sido asesinado en uno de los dormitorios y enterrado en la bodega. Cuando cavaron en el suelo de la bodega, encontraron un esqueleto humano que estaba enterrado allí, con lo que la historia quedó confirmada. Aunque nunca se descubrió al asesino y el caso quedó sin resolver, lo que el incidente hizo fue avivar la llama del interés público en la supervivencia del alma después de la muerte. Algo que es fundamental en la creencia de la reencarnación. De repente, el espiritualismo y la posibilidad de comunicarse con las almas de los difuntos se hizo muy popular. Un impulso adicional que reforzó el despertar en la creencia de la reencarnación vino del otro extremo del globo, de la hija de un coronel ruso, Elena Ham. Nacida en Ucrania en 1831, ella más que nadie iba a retar el punto de vista tradicional de que el alma no se reencarna de nuevo después de la muerte. Según sus familiares, nació con un halo de misterio que la envolvía. Con frecuencia contaba cosas que resultaban totalmente misteriosas para su familia. Muchas veces no sabían de qué estaba hablando. Ella relataba aventuras que había experimentado, pero que todo el mundo sabía que no habían ocurrido en realidad. Y lo hacía con tal convicción como si las hubiera vivido de verdad. Casi a los 20 años, Elena Ham se casó con un militar que le llevaba más de 20 años. Era el general Nikifor Blavatsky. Esa es la razón por la cual Elena Ham se hizo famosa con el sobrenombre de Elena Blavatsky. Con el transcurso del tiempo, esta mujer se convirtió en una de las fuerzas más influyentes de la pasión popular por la creencia en la reencarnación. Desesperadamente desgraciada en su matrimonio, la señora Blavatsky abandonó a su esposo e inmediatamente se dispuso a viajar por el mundo en busca de conocimientos. Su ansia, investigar las doctrinas religiosas de Oriente. Viajó por todo el mundo: Norteamérica, Europa, Egipto, el Próximo Oriente, la India, el Tíbet. El objetivo de sus viajes era encontrar la sabiduría, la antigua sabiduría. Lo que hacía era recoger referencias que encontraba en libros y que estudiaba en otras fuentes. Ella lo sintetizaba todo para enseñar lo que denominó como la doctrina secreta o la sabiduría de las edades. Afirmaba que así era la primitiva religión de la humanidad, que la verdad y que la sabiduría de alguna manera se había corrompido o perdido, pero que las religiones aún se servían de ella. Lo que intentaba era redescubrir la autenticidad de esa sapiencia. En 1873, la señora Blavatsky llegó a los Estados Unidos y se encontró con un país dominado por una locura de espiritualismo como consecuencia de las extrañas experiencias de la familia Fox en el interior del estado de Nueva York. Ansiosa por compartir sus experiencias místicas en Egipto, el Tíbet y la India,
Y para ofrecer una mirada penetrante en la creencia de esas culturas en la reencarnación, la señora Blavatsky acudía a una reunión espiritualista en una granja remota cerca de Chittenden, en Vermont. Allí conoció al coronel Henry Steele Olcott. Los dos iniciaron inmediatamente una gran amistad. En septiembre de 1875, Blavatsky y Olcott crearon la Sociedad Teosofical, una organización dedicada al estudio del ocultismo, la religión antigua y el proceso de la reencarnación. La señora Blavatsky fue una escritora prolífica exponiendo sus creencias en la reencarnación en trabajos monumentales tales como La doctrina secreta e Isis desvelada. La señora Blavatsky y el coronel Olcott, al cabo de unos años, trasladaron su sociedad teosófica a la India, donde podían estar más cerca de los maestros hindúes de quienes querían aprender. En 1884 regresaron a Europa. 7 años más tarde, el 8 de mayo de 1891, la señora Blavatsky moría en Surrey, Inglaterra. Actualmente, ¿cuál es su legado como uno de los primeros exponentes occidentales de la reencarnación y la transmigración del alma? Todos y cada uno de los escritores que hablan de la reencarnación probablemente tengan una deuda de gratitud con Blavatsky. Fue Blavatsky la que nos dio la definición verdadera de la reencarnación. Es uno de los grandes misterios y uno de nuestros más viejos anhelos. ¿Hemos vivido antes? ¿Y después de la muerte regresaremos y viviremos otra vez? Uno de los casos más convincentes de un recuerdo vivo de una vida pasada cogió al mundo por sorpresa al principio de los años 50. El hombre de negocios e hipnotizador amateur Moren Bernstein era muy popular entre sus amigos y socios por su habilidad en adormecer a la gente en una especie de sueño en el que les pedía que recordaran incidentes de su pasado, con frecuencia retrocediendo a épocas como las de la niñez. Sin embargo, en 1952 no sospechó que uno de sus espectadores, Virginia Tighe, recordaría gráficamente incidentes de una vida anterior. Pronto se esparció la noticia de que una mujer de 29 años, madre de 3 hijos, era capaz de recordar una reencarnación pasada. Bernstein le puso el seudónimo de Ruth Simmons para proteger su identidad de una prensa cada vez más curiosa. Bajo los efectos de la hipnosis, la joven mujer se identificaba como Bridey Murphy, nacida en la ciudad de Cork, Irlanda, en 1798. Estas son las grabaciones que se le hicieron durante las sesiones de hipnotismo. ¿Y cómo se llama? Brady. ¿Y por qué se llama así? Por mi abuela, Richard O'Brady. ¿Siempre vivió en Cork? No, también en Belfast. ¿En Belfast? Sí. ¿Cómo se llama el sacerdote? ¿Cómo se llama el padre? Padre John. Padre John. A veces, mientras estaba hipnotizada, la voz de Tighe hablaba con marcado acento irlandés. Aunque ella jamás había salido de los Estados Unidos, recordaba detalles de su casa en Irlanda, su familia y la ciudad donde vivió. Cuando los periodistas investigaron la zona mencionada por Tighe, descubrieron que sus descripciones eran tremendamente exactas. Las tiendas y las calles eran como las describió. Debido a que hay miles de personas en Irlanda que comparten el apellido Murphy, les resultó imposible encontrar algo concreto de ella o de su familia. ¿Fue todo un montaje o, como muchos creen, Virginia Tighe verdaderamente recordaba su vida en el pasado 2 siglos antes? Y junto con mi hermano podremos encontrar a nuestra madre. No sabemos dónde está mamá.
En algunos círculos científicos, las técnicas conocidas por el nombre de regresión a una vida pasada se han convertido en un campo legítimo y reconocido de investigación, que han revelado dichas sesiones. Creo que la gran lección, al menos para mí, de todas mis investigaciones y estudios, es que nosotros no nos morimos cuando muere nuestro cuerpo físico. Hay una parte de nosotros que sigue viviendo, llámese como quiera uno llamar a dicha parte, consciencia, alma, espíritu, sigue viviendo. De modo que somos eternos. Alguien dijo, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Eso expresa exactamente el matiz de lo que pienso. Durante la muerte clínica, muchos han sido capaces de ver su propio cuerpo desde fuera, desde el exterior, como si fueran una entidad separada. Algunos incluso han descrito lo que ocurrió en la sala del hospital cuando su corazón técnicamente había dejado de latir, mientras desde todo punto de vista científico estaban muertos. Pueden contarte cosas que ocurrieron en otras partes del hospital, o en otra parte de la ciudad, o en otra parte del mundo. Y de hecho se ha verificado cómo una mujer, mientras tenía su experiencia próxima a la muerte, pudo oír de qué estaban hablando cuando estaban firmando el acta de su defunción y decirlo después. Es un ejemplo de investigación científica que puede sugerir la continuidad de la consciencia después de la muerte. A pesar de tal evidencia, hay quienes encuentran que la reencarnación es imposible de aceptar. La razón más aducida es que muy pocos de nosotros, si es que hay alguno, somos capaces de recordar una vida anterior. Aunque pueda parecer que sería útil si fuésemos capaces de recordar nuestras vidas pasadas, yo creo que existe una razón muy conveniente para que no lo hagamos, y es ver si es que hemos aprendido la lección. Esto es una gran escuela, nuestro mundo, este planeta en el que vivimos. Y si nuestra conducta depende del premio o del castigo, eso no sería suficiente. Tenemos que comprobar si realmente nos llega al corazón. Por ejemplo, ¿somos no violentos o compasivos porque esa es nuestra naturaleza o porque lo llevamos dentro del corazón o porque sabemos que hemos sido castigados por ello en el siglo XV o premiados en el siglo XVII? ¿Realmente lo llevamos dentro de nuestro corazón? Quizá la respuesta de qué es lo que hay detrás de la muerte no lo sepamos hasta que efectivamente la suframos. Pero si tenemos en cuenta la evidencia y los documentos que hablan de la vida después de la muerte, resulta que la muerte no es tan terrible como algunos consideran. Más bien la muerte sería el principio de un nuevo ciclo.